Así que mucho cuidadito en los siguientes días con las noticias que salen. No estoy diciendo que ya se vaya a acabar el mercado alcista, simplemente os quiero advertir. Mucho cuidadito en los siguientes días porque esta semana tenemos dos eventos que podrían estar ya manipulando absolutamente el mercado. Tenemos por un lado la Crypto Week en Estados Unidos. Esto no es ninguna fiesta, sino que simplemente durante esta semana se van a hacer 3 votaciones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en referencia a las criptomonedas, noticias que podrían usar a su favor para meter FOMO, para difundir noticias muy positivas de este mercado y, como vais a ver a continuación, manipular así al retail, básicamente. Por otro lado, mañana la Reserva Federal migra parte de su infraestructura a la normativa ISO 222 y si unimos ambas noticias, ¿a quién va a afectar principalmente todo eso que se va a votar en la Cámara de Representantes? A esos proyectos más regulados, más institucionales. ¿Cuáles son esos activos? Bitcoin, Stellar, HBAR, ¿cuáles han subido más en los últimos días? Precisamente esos. Por otro lado, ¿a quién va a afectar más esa migración de la Reserva Federal en términos teóricos, por así decirlo? Pues precisamente a esos mismos tokens. Así que quizás estaríamos ante una nueva manipulación del mercado y enseguida vamos a ver cómo en bullruns anteriores han usado grandes noticias como tops de ciclo, como ya usarlo para exit liquidity total. De verdad, vamos a ver, y es que es súper gráfico y súper guarro como lo han hecho. Os va a explotar la cabeza. Así que ante estos dos grandes eventos, por un lado estas votaciones en materia de stablecoins, en materia de CBDCs, también, como digo, esa migración de normativa ISO 222, vamos a estar muy atentos. Sinceramente, creo que aún falta bullrun, pero también creo que van a aprovechar todo esto para manipular. Os comentaba a través de Telegram y a través de Twitter que quizás el motivo por el cual las ISO 222 han estado subiendo estos días es quizás por esa migración que se da en el día de hoy por parte de la Reserva Federal y quizás podríamos tener un sell the news, no lo sé, es un escenario que está encima de la mesa, lo iremos siguiendo muy de cerca. No me enrollo más y vamos a ver todo lo que viene en esta Crypto Week y vamos a ver esos eventos que han marcado los tops de ciclo y a los cuales quiero que estemos muy atentos a ver si entre todos somos capaces de captarlos y salirnos a tiempo cuando sea necesario, porque de verdad, en esos momentos de FOMO, cuando no paran de llegar noticias positivas, nadie tiene suficiente mentalidad como para salirse. Por lo tanto, a ver si entre todos hacemos un poco de inteligencia colectiva y lo conseguimos, familia. No me enrollo más, vamos ya con el contenido. Si les gusta lo que les comento, denle al botón de like, suscríbanse. Gary Gensler ya está en la calle y nosotros, familia, nos vamos para allá. Y arrancamos con el Crypto Week. Nos dice por aquí CoinBureau, será una gran semana para las criptomonedas. Del 14 al 18 de julio podrían ser días cruciales para los mercados. 3 proyectos de ley alcistas sobre la mesa. Repito, este tipo de noticias las suelen usar para manipular al mercado y hacer un posible sell the news en los siguientes días. En el vídeo de ayer ya vimos cómo USDT estaba imprimiendo, cómo USDC estaba imprimiendo, impulsando al mercado. Pues tenemos por un lado la impresión y tenemos por otro lado esas noticias que alegran al mercado y que animan al retail a entrar, y seguramente los que se posicionaron cuando tocaba estén ya vendiendo sus posiciones. Por eso les digo, estén muy atentos, y es que enseguida lo vamos a ver con los ejemplos de lo que ha ocurrido en el pasado. Nos dice por aquí, tenemos la ley Genius, que es la ley de monedas estables, ley que ya conocemos, ley que seguramente será aprobada para esas monedas estables privadas. Siguiente proyecto, vigilancia ante CBDC. No quieren CBDC en Estados Unidos, pero no pasa nada porque tendrán stablecoins, que es lo mismo que una CBDC, solo que es privada y de esta manera te salva, por así decirlo, de ese control que te podrían ejercer con las CBDCs. Y por otro lado tenemos la ley Clarity, que es sobre las regulaciones generales sobre las criptomonedas, sobre qué es un commodity, qué es un security, y obviamente todas estas regulaciones, lo hemos comentado 1001 veces en el canal, que van a favorecer en el largo plazo a la adopción cripto, porque van a permitir tanto a empresas cripto como a empresas no cripto saber cuáles son las leyes y saber cómo pueden jugar en este nuevo mundo financiero digital. Eso me parece perfecto. Pero ¿qué ocurre? Que si se aprueban hoy esas leyes o si hay una buena noticia en base a estas leyes durante esta semana, las consecuencias no van a ser al momento. Por lo tanto, podremos tener nuevas manipulaciones de mercado, nuevos empujes al
alza, movidos teóricamente por una noticia positiva de este tipo, y ese tipo de movimientos suelen ser limpiezas de mercado, tal y como, de nuevo, y lo siento por repetirme, enseguida vamos a ver con noticias como por ejemplo la que hubo en 2017 de la aprobación del mercado de futuros, que marcó justamente el top, noticias como cuando Tesla compró Bitcoin, que también marcó uno de los tops. O sea que mucho cuidadito, por favor, con lo que vayamos a ver en estos siguientes días, con las diferentes aprobaciones y con las diferentes noticias que salgan de estas tres leyes, de esta Crypto Week, que han apodado a lo que viene a los siguientes días en Estados Unidos. Bo Hines decía: se avecina una gran semana. Es la semana de las criptomonedas en la casa, en casa. Pues ya sabéis, comienzan a meter FOMO, comienzan a hacerte creer que esto va a ser una fiesta. ¿Y eso qué provoca? Que la gente no tenga conocimiento y se ponga a tirar el dinero. Así que de verdad, repito, mucho cuidado. Dice: Genius se dirige al despacho del presidente. Clarity se traslada al Senado. Es hora de convertir Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. Eso es verdad, pero en cuanto veamos cómo han aprovechado este tipo de noticias para dumpear el mercado después de una explosión alcista, seguramente vamos a tomarnos todas estas noticias con pies de plomo. Hasta ahora hemos visto grandísimas noticias en los últimos meses que no han afectado al mercado. Pero ojito con lo que se viene, porque le están dando muchísimo bombo. Tenemos a Bitcoin en máximos históricos y me da, de verdad, me da pánico comenzar a ver este tipo de movimientos, porque ya lo he vivido en los dos anteriores bullruns y no quiero volver a vivirlo en esta ocasión. Quiero estar tranquilito y estar muy atento, porque si hay que vender, se venderá, familia. Y vamos con la otra noticia que dice: la normativa ISO 222 entra en vigor el 14 de julio. ¿Pero qué significa para XRP? Bueno, simplemente eso os lo ponía para leer que mañana entra en vigor esa normativa ISO 222 para la Reserva Federal, que hará esa migración de su infraestructura. ¿Y qué ocurre? Que ambas cosas, ambos mundos, como te he dicho al inicio del vídeo, tanto esa Crypto Week que se celebra en Estados Unidos como esta migración, afectan a los mismos tokens: XRP, HBAR, XLM, Cardano quizás también. Y en los últimos días precisamente hemos visto a estos tokens explotar. Entonces, ¿a mí qué me dice? Que muy posiblemente podamos ver una rotación del capital. ¿Por qué? Porque los que se han posicionado en HBAR en los últimos días, en los 0.10, en los 0.12, en Stellar, en precios de 0.20, en XRP, en precios de $2, teniendo en cuenta que mañana es la noticia, muy posiblemente pueden vender una parte, pueden hacer una rotación de capital a otros activos que todavía no hayan explotado. ¿Por qué? Porque la noticia es mañana. La noticia de que entra en vigor la normativa ISO 222 para la Reserva Federal es mañana. Por lo tanto, podríamos ver, ese es el de news, espero que no, pero para mí es una posibilidad muy grande, porque eso también lo hemos visto en el pasado. Y como digo, ambas narrativas afectan a los mismos tipos de tokens. ¿Por qué? Porque son tokens institucionales, son tokens que abogan por la regulación, son tokens que abogan por estar dentro de un marco regulatorio claro. Así que tenemos demasiadas confluencias, y la verdad que cuando hay tantas confluencias mediáticas, por así decirlo, a mí sinceramente no me acaban de gustar. Ponedme lo que opináis en comentarios, si creéis que podemos ver ese sell de news en esas monedas ISO 222 después del evento que tenemos en el día de mañana, y ponedme qué opináis de lo que se está viviendo en Estados Unidos con esa Crypto Week y cómo esto podría afectar. Dicho esto, vamos a ver ahora cómo en el pasado han manipulado al retail y le han literalmente robado. Comenzamos por 2017. Fijaos la precisión milimétrica con la que se cumple esto. El CME Group dará inicio a su oferta de futuros de Bitcoin en pocas horas. Hoy, 17 de diciembre. Estamos hablando del año 2017, lo pone por aquí. Perdón, que no lo estáis viendo. Vamos a ver aquí, hacemos la transición, ¿vale? Leemos: el CME Group dará inicio a su oferta de futuros de Bitcoin en pocas horas. Hoy, 17 de diciembre del año 2017. Ojito a lo que vais a ver ahora. Nos vamos a TradingView. ¿A que no adivináis qué día se hizo el máximo en Bitcoin? Pues casualmente el día 17 de diciembre del año 2017, alrededor de $19.682. De la mano de esa maravillosa noticia de que Bitcoin
Bitcoin salía al CME a cotizar el mercado de futuros, fijaos lo que ocurrió. Sale la noticia que ya se había anunciado el 30 de octubre, creo recordar, es decir, un tiempo antes, un mes antes o un mes y medio antes. Fijaos lo que ocurre cuando sale la noticia. Cuando se anuncia, el mercado se va para arriba, y cuando ya se cumple esa noticia que todo el mundo está esperando, ¿qué es lo que pasa? Que se deshincha, porque el que tenía que comprar ya compró en su momento y ahora está vendiendo porque la noticia ya se está efectuando, ya está llevándose a cabo. Pero es que esta no es la única vez que han hecho algo parecido. Fijaos, Tesla compra 1.500 millones de dólares en Bitcoin y planea aceptarlo como pago. 8 de febrero de 2021. Pues nos vamos a ver qué ocurrió sobre el 8 de febrero de 2021. Veníamos ya de este gran empujón alcista, pasando prácticamente de los 17.000, rompiendo máximos, yéndonos a los 42.000. Y fijaos, 8 de febrero, fijaos qué vela para llevar a Bitcoin de los 38.000 a los 46.000 en un solo día, y unas semanas más tarde hacíamos esos primeros máximos, con un montón de noticias súper positivas alrededor, Elon Musk empujando y demás. ¿Para qué? Para engañar al retail, para hacer que el retail entrara en este periodo de tiempo, y ellos de mientras, ¿qué estaban haciendo? Vender, vender y vender. Pero es que seguimos adelante, porque 2021, como sabéis, o 2021-2022, tuvimos dos ATHs, por así decirlo. Tuvimos uno primero en abril de 2021 y posteriormente tuvimos otro alrededor de noviembre también de 2021. El primero llegó a los 64.000 y el segundo llegó a los 69.000 prácticamente, habiendo llegado ya previamente unos días antes a los 66.000. O sea, imaginaos la de manipulaciones que hicieron por el camino. Ya hemos visto en el vídeo de ayer cómo todo esto lo empujaron con USDT y USDC, pero es que vamos a ver también cómo lo empujaron con otra noticia, como por ejemplo, en octubre de 2021, la SEC aprobó el primer fondo cotizado en bolsa ETF con exposición a Bitcoin a través de contratos de futuros, ¿vale? Fue el primer ETF de futuros de Bitcoin en octubre de 2021. Vamos a ver qué ocurrió en octubre de 2021. Pues como podéis ver, por aquí imagino que saldría la noticia en esta pedazo de vela, justamente unos días antes de hacer el all-time high. Y de nuevo, de la mano de una noticia como es que salga a cotizar un ETF de futuros de Bitcoin en 2021, ahora ya estamos súper familiarizados con los ETFs y con todas esas noticias, pero en 2021 esto era un gran hito. Fíjate qué es lo que ocurrió. Unas semanas más tarde, máximos históricos. Tesla permite pagar con Bitcoin. Unas semanas más tarde, máximos históricos. ¿Ellos qué hacen? Compran aquí abajo, sacan las noticias tan positivas y tan de adopción y luego para abajo te venden sus moneditas, entra al retail y se queda atrapado. Aquí más de lo mismo. Así que familia, de verdad, esto lo he usado para que os deis cuenta de que tenemos que ir con mucho cuidado a partir de ahora con este tipo de noticias. Cuando veamos noticias que se salen de lo normal, posiblemente estemos muy cerca de estos máximos históricos. Y este tipo de noticias que van a salir seguramente esta semana alrededor del mercado cripto, con todo el mundo poniéndose la medallita de lo procriptos que son noticias perfectas para marcar quizás un primer top, para luego dumpear el mercado. Y es que ya nos lo han hecho con la propia moneda de Trump, con la moneda de la mujer de Trump, ya nos lo han hecho. Entonces, ¿por qué no lo iban a volver a hacer con noticias de este tipo de adopción masiva, tal y como han hecho en el pasado? Y otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es esto que tenemos por aquí, y es Google Trends, las búsquedas que hay de Bitcoin, ¿vale? Fijaos en 2021 las búsquedas que había justamente en esas zonas tan cercanas al all-time high. Había búsquedas por doquier. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería saber qué era lo que era Bitcoin, todo el mundo veía las noticias de que Tesla iba a permitir la compra de sus coches con Bitcoin, todo el mundo veía noticias de ese estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que como había tanto ruido alrededor de Bitcoin, todo el mundo se ponía a buscar, todo el mundo quería comprar este tipo de activos. ¿Qué pasa? Que por ahora, por suerte, estamos todavía muy abajo, todavía no se está haciendo muy viral el tema de las criptomonedas, lo podemos ver en los propios canales, lo podemos ver en el propio interés de lo que hay alrededor nuestro, que prácticamente nadie nos está preguntando todavía por comprar con cripto. Entonces, si unimos lo que puede venir esta semana de la mano de la ley Genius, de la mano de la ley de las CBDCs, de la mano de la ley de los marcos regulatorios para saber si son commodities, si son securities o qué es lo que son, si comenzamos a ver alzas de este estilo en las búsquedas
noticias de cripto, ojito, si comenzamos a ver noticias de que salen leyes muy estrambóticas a favor del mercado cripto, ojito, porque podría ser algo muy parecido a esto que acabamos de leer, podría ser algo muy parecido a esto que acabamos de leer de los futuros del mercado de los ETFs de Bitcoin, o podría ser algo muy parecido a esto que acabamos de leer. Así que mucho cuidadito en los siguientes días con las noticias que salen. No estoy diciendo que ya se vaya a acabar el mercado alcista, simplemente os quiero advertir, se viene una semana de mucho ruido en el mercado cripto, se viene una semana en la cual seguramente tendremos noticias muy positivas, estamos en máximos históricos, así que aprendamos del pasado y que no nos vuelvan a hacer lo mismo, por favor. Familia, si les ha gustado el vídeo, dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse si no lo están. YouTube por aquí les va a mostrar otros vídeos que seguro que les interesan, seleccionen cuál quieren ver. Yo les veo a ustedes mañana en un nuevo vídeo. Chao amigos y amigas.